Hablando de la importancia de la obra evangelística. Entonces, hoy quiero continuar sobre esa línea, pero trabajando sobre la temática de sembrar y cegar, plantar y regar. Sembrar y cegar, plantar y regar. Suena como agricultor, ¿verdad? Aleluya. Pero Jesús usó mucho también de los ejemplos que él usaba en sus enseñanzas, cuestiones que tenían que ver con la agricultura. Y obviamente la más famosa quizás, la parábola del sembrador, que salió a sembrar la buena semilla, que sabemos que es la palabra, y que cayó en buenos corazones y dio fruto, en algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Eso es en los que la recibieron. Pero también había otro tipo de tierra que no fue necesariamente la mejor. Pero la parábola del sembrador quizás es la más conocida, la más mencionada en ese sentido, y tiene que ver mucho con la agricultura, ¿verdad? Pero obviamente no solo en esa línea. Jesús usó sus enseñanzas haciendo comparaciones con cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Ok. Pero hoy vamos a hablar un poquito entonces, como les decía, de sembrar y cegar, plantar y regar. Pero antes quiero que iniciemos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 55, del versículo 1 al 9. ¿Por qué? Porque la vez pasada leí del 10 en adelante, que tenía que ver con esta temática. Entonces hoy quiero leer lo que antecedía, también para ponerlo en el corazón del pueblo, y luego ya entramos efectivamente con el tema. Sí tiene que ver, tiene relación, pero vamos a empezar por ahí. Ya ustedes saben que hay proyección, entonces usted puede seguir la lectura en pantalla si gusta, o leerlo directamente de su teléfono, no sé, o de su Biblia, como usted guste, pero lo importante es siempre estar atentos a la palabra del Señor. Padre, en tu presencia estoy. Dice Isaías capítulo 55, versículo 1 en adelante: a todos los sedientos, venid a las aguas; los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios está haciendo una invitación para que la gente venga a Él a comprar, pero sin dinero. Obviamente es una compra de algo valiosísimo que no tiene precio, pero es muy valioso. Y si usted lo recibe, o sea, eso es lo mejor que puede recibir en su vida. Y Él está hablando de cosas espirituales, ¿verdad? Vino y leche, simbolismos obviamente de la presencia de Dios en ese sentido. Versículo siguiente: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Seguimos? Yo le aviso cuando, y usted, ok, ahí me está mirando, hija del rey. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios está haciendo la invitación, como les decía, y aquí nos menciona un personaje, David, pero no necesariamente se refiere solamente al David del Antiguo Testamento, sino que más bien se está refiriendo a nuestro David, ¿verdad? El nuevo pacto, porque David también, su figura fue símbolo o sombra del David que había de venir, aquel que nosotros entendemos Jesús, hijo de David, que vino del linaje de David. Entonces, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios de hecho hizo un pacto eterno con Jesucristo, que es el hijo de David. Pacto entre Dios y el Hijo, el mejor de todos, ¿verdad? El mejor de todos los pactos habidos por haber, nos benefició a nosotros. Entonces Dios le dio a Jesucristo por herencia las naciones, y a todos aquellos que invocaran su nombre, Él se los concedió. Y Jesús pagó el precio por todas esas personas. Entonces el pacto de justicia, Jesús entregó su vida en propiciación, y obviamente Dios le dio a Él un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cuál fue el beneficio nuestro? Que nosotros nos adherimos al pacto. Y a nosotros adherirnos a este pacto por medio de la fe, entonces recibimos los beneficios
que Jesucristo como hermano mayor dice, donde yo estoy, ustedes también pueden estar. Amén. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos. Está hablando de David, en este caso al David mesiánico, a Jesús. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Primero nos está hablando de la invitación de Dios para que la gente entregue sus vidas a algo que es más importante que el trabajo y las cosas materiales, que hay bienes más importantes. ¿Ok? Invita. Luego empieza a hablar del Mesías, de David y del pacto. Y ahora entra con el pueblo de Dios. Dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Efectivamente, eso es parte, por decirlo de esa manera, de una promesa que está sobre la vida de Jesús también, obviamente, comparado con los gentiles y los israelitas, pero también sobre nuestras vidas, en el sentido que nosotros vamos a llamar gente que no conocimos y gente que no nos conocieron van a correr a nosotros por causa de ¿quién? De Jehová Dios, del Santo de Israel, que te ha honrado, iglesia. Entonces, aquí está la voluntad de Dios para con el pueblo de Dios, de utilizarle, de que seas instrumento, o seamos instrumentos. ¿Seguimos? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego empieza a hablar del versículo que ya les cité la vez pasada, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces empieza a hablar de la semilla y compara la palabra obviamente con las aguas y con las semillas, que no vuelve vacía la palabra de Dios, sino que da fruto, pero también habla de la semilla. Entonces hoy quiero hablarles de el sembrar y cegar, plantar y regar. Entonces todo ese pasaje que vimos de la vez pasada, la continuación de aquí, desde el versículo 10 en adelante, que habla la palabra de Dios y que con alegría saldréis y seréis vueltos con alegría, que saldréis y seréis vueltos, y los árboles del campo los aplaudirán, y todo lo demás que hablamos la vez pasada. Continuación, esto es lo que le antecedía. Entonces quise leer el pasaje para que entendamos más o menos el contexto, que todo tiene que ver con la invitación de Dios para que el hombre sea transformado, para que el impío deje su mal camino, pero que hay un pacto que antecede, y el pacto está en Cristo Jesús, que la voluntad de Dios es usar al pueblo de Dios. Obviamente que hay una bendición que no se puede comprar con plata, y todo eso se refiere al Evangelio, si lo aplicamos al tiempo presente. Y la palabra de Dios es la que producirá el fruto, y que saldremos con alegría, regresaremos también, después de que llevemos la bendita palabra del Señor. Entonces, les hablé del final, entonces me devolví un poquito para tocar el inicio, porque sentía, si no toco a esto ahora, este pasaje completo, lo voy a dejar, quién sabe para cuándo. Entonces quiero devolverme un poquito. Pero ahora que usted ya vio que ahí mismo, en ese pasaje, en el versículo de 10 se habla de semilla y de siembra, entonces yo quiero hablarle hoy de cegar y sembrar, plantar y regar, que son cuestiones que tienen que ver con la semilla, con lo que se produce. Entonces el tema de hoy en énfasis en lo que es sembrar y cegar, plantar y regar. Para ello, pues ahora sí, ya nos vamos
a lo fresco. San Juan 4, 35 al 38 y arrancamos en el nombre del Señor. Y usted entiende que lo anterior tenía conexión con lo de hoy. Es importante en la obra evangelística. San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38. El libro de San Juan. Jesús le dice a sus discípulos, en su momento él está hablando con una mujer en un pozo, no ha comido, ellos estaban lejos, cuando vienen lo encuentran hablando con esta mujer samaritana, y entonces ellos preocupados porque él no ha comido, entonces empiezan a meterle conversación, y él les da a entender que hay cosas más importantes que la comida y la bebida, que para él obviamente la comida espiritual y hacer la voluntad del Padre es lo principal. Pero en un momento Jesús llega y les dice una frase, dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El tiempo de recoger la cosecha, ustedes dicen, todavía faltan 4 meses. No es la temporada. La fruta todavía no ha llegado, es decir, el trigo o la cebada, no han llegado a explotar. El grano no está maduro como para poder recogerlo. Según ustedes, faltan 4 meses. Pero yo les digo, fíjense bien, la mies está madura, los campos están blancos, o sea, ya están listos. Obviamente Jesús estaba hablando, haciendo una comparación en el sentido físico con asuntos espirituales, dándoles a entender a ellos que la gente, su corazón ya estaba listo, ya estaba preparado para recibir la palabra y para poder cosechar, aun cuando ellos decían, todavía no, la gente no está lista, la gente no está lista. Entonces él usa ese paralelismo con la siembra, diciéndoles, para ustedes faltan 4 meses para la siembra, pero fíjense bien, para la siega, perdón, pero fíjense bien, ya es el tiempo. Entonces sabemos que Jesús usó esta frase dándole a entender a los discípulos que es tiempo de ir por las almas. ¿Por qué? Él estaba yendo por la samaritana. Y si usted lee en este momento, la historia continúa y va a Samaria y la gente cree por la palabra de la samaritana y por la obra de Jesús, lo que Jesús les predicó. O sea, Jesús estaba en tiempo de cegar, en tiempo de recoger almas. Y él decía, ya es el tiempo. Ahora no es tiempo de sentarse a comer, ahora no es tiempo de pensar en el arroz con pollo, ahora es tiempo de trabajar. Pero usted no ha comido, maestro, vean, es el tiempo de Dios. Concéntrense en lo que es importante ahora. Están preocupados si yo no he comido. Yo no estoy preocupado si he comido o no he comido, yo estoy preocupado por el alma de esta mujer con la que estoy hablando y sé que ella está lista para recibir el evangelio. Si me pongo a pensar en comer, me voy y la dejo. Ahora no es tiempo, ahora es tiempo de escucharla, ahora es tiempo de abrirme y ahora es tiempo de evangelizarla. Luego comeré. Eso en pocas palabras es lo que les estaba diciendo a sus discípulos. La voluntad de Dios es primero. Seguimos hasta el 38. Dice Jesús, y el que ciega recibe salario. Aquí vamos a empezar a disgregar la mazorca. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Qué es un salario? Es el pago por un trabajo. Porque el salario es la remuneración, en ese sentido, que se fuera por plata, en dinero en efectivo o en especie, que le dan algo por una labor que usted hizo. Entonces Jesús está hablando de salario. Quiere decir que cuando usted sale a ganar almas, Dios lo ve como un trabajador. Porque usted es un hijo de Dios, pero el hecho de que sea hijo de Dios no quiere decir que no trabaje. Y si usted está trabajando para Dios, quiere decir que le van a pagar. Si usted va al trabajo secular y usted hace su trabajo, ¿qué espera usted de su patrón? Que a fin de mes o a la quincena o a la semana, no sé cómo le pagarán, o al día le cancelen, porque es una remuneración por el trabajo, o sea, que le den algo en compensación por lo que usted hizo.
Usted trabajó bajo dirección de otra persona. Cuando usted sale a evangelizar, usted está bajo dirección del Espíritu de Dios. Pero usted está haciendo una obra que favorece a la otra persona. Usted está ganando almas que favorece a Cristo y al reino de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo pago. Yo pago. ¿Cuántos trabajadores del reino hay aquí? Okay. ¿Trabajando o relaxando? No me conteste. Aleluya. Porque usted sabe que hay trabajadores que llegan y marcan la tarjeta de trabajo, pero no trabajan mucho durante el día, sino que dejan pasar las horas y dejan pasar las horas y dejan pasar las horas. Dios paga conforme a la obra, no conforme al horario. Porque hay distintos tipos de trabajo. Uno es que le paguen por hora y otro es que le paguen por el trabajo realizado. Entonces hay gente que se dice, ok, si usted llega y me mete, un ejemplo, ¿verdad? 3 vagonetadas de tierra y me rellena esta propiedad, yo le pago. Si él llega y lo hace en 1 hora, eso no es problema suyo. Si él se consiguió un montón de amigos y entre todos metieron las 3 vagonetas, usted tiene que pagarle. Y si él dura 3 días, tiene que pagarle. Porque no es por el tiempo, es por la obra. ¿Me di a entender? Entonces, si él llega y tiene un amigo que tiene un bajop, y él le dice, présteme su bajop, y agarra el bajop y le mete eso en 1 hora, usted no le va a decir, yo no le voy a pagar porque usted no se esforzó. Él le va a decir, usted pague, porque fue por obra que contratamos, no por tiempo de trabajo. Entonces, Dios no paga por tiempo de trabajo, Él paga por obra realizada. ¿Me comprende? Entonces, si durante el día o las semanas o los años usted dice, yo soy trabajador para Dios y tengo 20 años en el cristianismo, pero durante esos 20 años no ha estado haciendo la obra, Dios no tiene que pagarle mayor cosa, porque Él paga según la labor. Pero si usted tiene 3 meses y en 3 meses ha estado fajado, ganando almas, y ha ganado más almas en 3 meses que lo que otro vago en 10 años, entonces Dios dice, yo te pago. ¿Me expliqué? Entonces el trabajo es según la obra realizada. Ahí está hablando un paralelismo espiritual con algo natural. Dice, y el que ciega, ¿qué es cegar? Es recoger la cosecha. Jesús dijo, la mies está madura, recojan la cosecha, agarren las almas, tráiganlas al reino. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Ahí dijo, ¿fruto para qué? Para este tiempo, para la vida eterna. Entonces lo que la gente a veces no entiende, la salvación no se gana. Y Dios no tiene la obligación de pagarte si ganaste 2, 3 o 15 o 20 almas para el Señor. Pero Él dice, pero yo te voy a pagar por eso. No estoy obligado, pero quiero. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque nada de lo que hagamos queda sin recompensa delante de los ojos de un Dios que es justo. Entonces, usted no puede llegar y decirle, como gané 7, 8 almas en todo el año, ahora me tienes que meter al cielo. No, así no funciona. Dios no tiene la obligación de nada de eso contigo. Pero, si Él ve tu corazón que es limpio y tienes claro que la salvación fue por medio de la obra de Jesucristo y que por la gracia del Espíritu Santo permaneces en Cristo, pero estás trabajando fuertemente para Él, Él dice, yo te voy a pagar en esta tierra y en la venidera porque estás trabajando. ¿Cuándo te lo compensaré? En la vida eterna. No solo aquí. ¿Cuándo, Señor? En el milenio. Ya yo he enseñado que cuando volvamos con Él, no va a ser democracia, pero más que democracia, no va a ser socialismo, lo que se va a dar en ese tiempo, un tipo comunismo, que todo el mundo por igual. No, si usted hizo mucho, usted tendrá tantas naciones para que usted pueda reinar sobre ellas. Si usted hizo mucho, usted tendrá más galardones, más reconocimiento, tendrá un mejor lugar donde sentarse ante la mesa de Dios, porque siempre tendremos un lugar, cada uno tendrá su lugar para que no haya un desorden. Entonces cada uno, el que esté cerca es porque hizo, el que esté bien largo es porque hizo menos. ¿Me explico?
Entonces, todo eso, las mansiones tendrán distintas formas, todos viviremos en mansiones, pero la mansión dependerá de lo que hicimos aquí en la tierra. Entonces, Jesús está diciendo que en la eternidad, o sea, en el reino venidero, Él pagará salarios y que y habrá fruto para vida eterna. Lo que usted está recogiendo en almas son frutos, es fruto. Entonces, el fruto es cierto, es portarse bien. Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre y todos los que usted puede citar en Gálatas capítulo 5 son el fruto del Espíritu Santo. Son características, cualidades que tiene que haber en cada cristiano. También hay otros, aparte de esos 9 que se habla en Gálatas 5, como está el fruto de la santidad, el fruto de labios que confiesen su nombre. Hay muchos frutos que Dios espera del cristiano personalmente, que te portes bien y que des muchas cosas como persona. Pero también hay un fruto que está afuera, que son las almas, que cada vez que lo ganas se convierte también en fruto. Y la generosidad también es un fruto. Cuando tú das, es un fruto. Entonces no todo es, tengo que ser un mejor cristiano, ya lo mentí. Tengo que congregarme más. Tengo que rendirme más al Señor y servirle. Aleluya. ¿Y qué? ¿Y el bolsillo? ¿Y qué? Las almas. Todo es fruto de la obra de Dios. Entonces no podemos ser tan espirituales que nos olvidemos de las almas y nos olvidemos de la generosidad, porque la Biblia lo llama como fruto también. Cuando habla de dar, habla de la siembra. ¿Ok? Entonces, el dar, ayudar a la gente con recursos, es parte del fruto de lo que hay en tu corazón, la generosidad, pero también el portarte bien, mostrando el fruto del Espíritu Santo, que ya no te airas como antes, la mansedumbre, es un fruto, y el fruto del amor, la paz, todo eso es fruto. Pero ganar almas también, ahí lo dice, y el que ciega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna. ¿Cuándo va a recibir el fruto? En la vida eterna. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te pago si ganas almas allá arriba. Eso es lo que Él está diciendo. Cada uno conforme a su obra se le recompensará. Eso es lo que dice la Biblia, que aquí Él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero es que la salvación no se gana por obras, no es la salvación, ya eres salvo, pero tu posición arriba sí, no es lo mismo. Y si en todos los años de cristiano no ganó un alma, peligro. Peligro, porque buscar las almas es muestra del amor de Dios y la pasión que Cristo tiene en su corazón reflejada a través nuestro. Y si no nos interesan las almas, quiere decir que hay un problema en ese corazoncito. Individualismo, egoísmo y todo yo-yo. Hay un pequeño problema. Por eso me voy a perder, yo no sé, pero sí le puedo decir una cosa: no está dando fruto para vida eterna. ¿Me explico? Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Quién es el que siembra y quién es el que ciega? Jesús lo aclara. Es más, vamos a continuar, para no adelantarme, vamos a continuar. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Cómo se siembra la semilla? Con lágrimas, en oración. ¿Cómo se siembra la semilla? Hablándole a la gente. Estamos hablando ya, el punto, Jesús está hablando aquí de lo que Él estaba haciendo. Él estaba ganando almas, en ese momento se estaba ganando la samaritana y luego los samaritanos. Estamos hablando en el área evangelística. Obviamente también funciona en otras áreas, pero aquí, siendo específico, para no salirnos del contexto de la historia que Jesús está hablando en San Juan, eso es lo que estaba pasando. Y luego Él empieza a hablarles de asuntos espirituales comparándolos con la siembra y la siega. Dice: porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. En lo natural, el sembrador es el que está arando la tierra, preparando la tierra, echando el abono, pone la semilla y, ¿me explico? Ese es el que siembra.
Luego cuando la semilla crece, bueno, luego viene y se riega, pero luego cuando la semilla crece, viene uno que recoge la fruta. El que recoge la fruta es el segador. Pero el que siembra es otro. No necesariamente la misma persona. Si usted tiene finca, usted puede que usted mismo haga el asunto. Usted sembró el arbolito y al final usted mismo va y se lleva las papayas. Pero puede que usted haya sembrado las semillas de papaya y el vecino se las llevó. Usted sembró, el otro segó. ¿Me expliqué? Y el otro se comió el fruto, pero usted fue el que hizo el trabajo. Entonces, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Le está hablando a sus discípulos. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús les estaba diciendo: yo los estoy enviando a ustedes a hablarle a la gente de Dios y presentarme a mí como el Mesías, y que la gente se arrepiente. Y cuando ustedes hablen y muestren la manifestación del Espíritu Santo, la gente se va a convertir al Evangelio del Reino, pero no porque ustedes sembraron, ustedes están cegando, ustedes están recogiendo el fruto. Hubo otros que vivieron antes que ustedes que estaban hablándole a esta gente. Hubo otros que con su sangre, mártires, pagaron el precio para que yo me manifieste en esta tierra. Hubo otros que estuvieron clamando, llorando y gimiendo por años para que yo salvase a estas personas a las cuales ustedes les van a hablar. Ustedes nada más van a ir a recoger, pero hubo otros que pagaron el precio sembrando. ¿Me expliqué? Entonces, uno es el que siembra, otro el que recoge. Pero cuando llega el tiempo de recoger, si el segador no está listo, ¿qué pasa con la cosecha? Se pierde. Puede haber mucha siembra, mucha oración por limón, mucho sacrificio de años de iglesias que pagaron el precio cuando las apedreaban, cuando por ejemplo se levantaba una iglesia y le hacían la vida imposible a hermanos en Cristo y pastores cuando trajeron el Evangelio aquí a Costa Rica. Pero ya llega el tiempo que todo eso pasó y es un momento de evangelizar y ganar almas, porque es el tiempo de cegar. ¿Qué pasa si los segadores no están listos? Se pierde la cosecha. Aunque esté sembrado, el arbolito creció, tiró su fruto, pero nadie lo recogió. ¿Qué pasa con la fruta? Se seca en el mismo árbol o se cae al piso y se echa a perder. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, que luego serían sus apóstoles: ustedes no hicieron el trabajo oculto de orar, interceder, de pagar el precio por esta temporada que ustedes van a ver. Otros lo hicieron. ¿Quiénes? Simeón, el viejito, María, Zacarías, su esposa, y todos los que vivieron antes por años estuvieron clamando por la salvación de este pueblo samaritano y por la salvación de todo Israel. Ellos pagaron el precio, ellos fueron hasta mártires, algunos de ellos. Ahora ustedes nada más lo que tienen que hacer es salir, hablar con fervor, con pasión. Yo los voy a respaldar y la gente va a venir a Cristo. Entonces Pedro, después, poco tiempo de que Jesús muere, se da su primer discurso y 3,000 personas aceptan a Jesús, contando varones, pudo haber sido más, pero su primer discurso. Y Jerusalén es trastornada y entran en territorios samaritanos y ganan samaritanos. Es más, en el libro de Hechos inclusive dice que había unos, ni se menciona el nombre, que entraron en tierras samaritanos y fueron de los primeros que predicaron del reino, y la gente de Samaria empezó a ser tocada. ¿Qué pasó? Otros pagaron el precio anteriormente, pero ustedes, le está diciendo a sus discípulos, van a recoger. Ustedes van a ver la gente viniendo a Cristo. Ustedes son los segadores, no los sembradores, los segadores. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Tenemos claro eso? Entonces, ¿qué pasa si usted cree que la gente está viniendo a Cristo porque usted tiene un excelente speech, una tremenda parla, una buena hablada? Usted se enferma porque usted no entiende que vienen a Cristo porque es el tiempo de Dios,
porque usted se ofreció a Dios, porque la mies está madura y otros pagaron el precio, porque se ha pagado el precio y usted está para cegar. Hágalo bien y recibirá fruto y recompensa. Créase que es por usted. La arrogancia entrará en su corazón y ya no será tan efectiva ni efectiva. ¿Me di a entender? Entonces nosotros creemos que es un tiempo de cegar para nuestra provincia, pero no porque nosotros seamos la mejor iglesia, ni el mejor pastor, ni tenga los mejores feligreses, ni nada por el estilo. Es simple y sencillamente porque es tiempo de cegar y es hay que hacerlo. Y el que está dispuesto y lo hace con corazón y actitud correcta, Dios lo unge más para que recoja más. El que va con mala actitud, de ahí verá con el Señor cuánto lleva delante del Señor al final de los tiempos. Entonces, seguimos confiando que la mies está madura, ¿ok? ¿Entendieron? Está hablando de siembra y de siega. Creo que está claro. Pero no es lo mismo sembrar y cegar que plantar y regar. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 3. El tema de hoy no es extenso. Ahora el apóstol Pablo está hablando al pueblo y dice, de Corinto, la iglesia de Corinto, para traerles el contexto, y lo mismo que hice con el anterior, para no leer todo el versículo, la historia, nos traigo el contexto. En la iglesia de Corinto, que era una iglesia que había venido a los pies del Señor, obviamente, donde se había predicado la palabra, había vivido el fundamento de Cristo y ellos empezaron a crecer, pero ellos empiezan a crecer. Pedro fue un fundador ahí en la iglesia y Pablo también, por decirlo de esa manera, y también Apolos hizo su aporte. Por eso cuando usted lee al inicio del libro de Corintios, Primera de Corintios, usted ve a Pablo diciendo: ¿quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? No somos nadie, sino somos colaboradores de Dios y ustedes son simple y sencillamente el fruto. Cuando usted empieza a leer el pasaje, se da cuenta que Pablo empieza a decirle a la gente: dejen las divisiones, porque había unos que decían: yo soy de Pedro, o sea, de Cefas, una manera como se decía Pedro en otro idioma. Yo soy de Cefas. Otros decían: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Dejen esas divisiones, todos ustedes son de Cristo. Lo importante es que le pertenecen a Cristo. No es quien los evangelizó y no es quien los está afirmando con palabras. Lo importante es que todos pertenecen a Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo empieza a decirles: dejen de comportarse como niños porque son carnales. No les puedo hablar como espirituales porque son un montón de carnales. Tienen manifestaciones sobrenaturales entre ustedes, abundancia de dones. Y más, no les falta ningún don, dice la palabra, usted lo puede leer ahí. O sea, en la iglesia de Corinto se daba profecía, interpretación de lengua, palabra de conocimiento, movimientos de fe, todos los dones que usted pueda imaginarse, sabiduría, todo se daba ahí. No sabiduría como sabiduría en tal, sino una explosión del don de sabiduría en algún momento específico, porque si hubieran tenido sabiduría generalizada no cometerían tanto error como cometían, ni andarían como carnales como estaban. Ellos estaban en carnalidades porque había divisiones entre ellos y no lo paraban. El líder o pastor y sus liderazgos no lo detenían. Entonces la iglesia era una iglesia dividida. Era una iglesia que permitía fornicación en medio de ella, donde un tipo ahí estaba con la que fue mujer de su padre, no sé si me comprende, le quitó la mujer al papá, ¿me entiendes? Y ahí lo toleraban en la iglesia. Había problemas que se peleaban por bienes. Y Pablo decía: no hay entre ustedes quien juzgue, para que no tengan que llevar todo esto a los tribunales, a juicio. O sea, era una iglesia que, aunque tenía muchos dones, o sea, esos hermanos espirituales que danzan hasta en un dedo y hablan todas las lenguas del mundo, pero son carnales, porque tienen una doble vida o juzgan fácilmente, no sé si me comprende, o están llenos de otros defectos. Nos pasa a todos, sí, nos puede pasar a todos, pero lo que estoy diciendo es que Pablo está señalando a la iglesia de Corinto los errores que tiene, y entre los errores que tiene es ese, el sectarismo.
que tenían en medio de ellos. Entonces Pablo aprovecha y empieza a disertar y les dice, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, como cristianos que anden en el espíritu, sino como a carnales, como a cristianos que son dominados y controlados por pasiones carnales. Y pasiones carnales no significa solo, porque la gente oye pasiones carnales y creen que es solo fornicación. Cuando habla de carnal, piensan, yo no estoy en fornicación. Cuando usted lee Gálatas 5 y manifiestas son las obras de la carne, no solo te cita fornicación ni lascivia, te cita ¿qué más? Ira, celos, contiendas y un montón de cosas más. O sea, la carne es todo lo que no está bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Cualquier práctica cristiana que no esté controlada por Dios es carnal, no solo que tenga sexo sin estar casado. ¿Me di a entender? Entonces, carnal, sea que tome o no tome bebida embriagante, excesiva, pero tenga un mal carácter, o sea un orgulloso, o tenga palabras, mal vocabulario, ya es un carnal. Pero no solo eso, tal vez no es un carnal en ese sentido, no tiene nada de eso, pero es un sectario. Solo si predica el pastor yo voy, si el pastor no predica yo no, es un carnal. O sea, es un ejemplo, para poner un ejemplo, ¿me explico? Hay gente que es así. Yo recibo una palabra solo si me la da la pastora, si no me la da la pastora de otra mujer no la recibo. Es un carnal. ¿No han entendido que Dios puede hablar a través de cualquier persona? Entonces, hay gente que se mueve en estos tiempos como se movía desgraciadamente la gente en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo los empieza a reprender y les dice, no les puedo hablar como espirituales porque son niños, aunque tienen muchos años en el evangelio, todavía son unos bebés. ¿Seguimos? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Los temas que les di son temas básicos, porque cuando llegué a donde ustedes quería darles palabra fuerte, enseñarles cómo conectarse con Dios, cómo pagar el precio y cuestiones de tipo, y no recibían nada de eso. Entonces me di cuenta, tuve que adaptar mi tema y empezar a hablarles de temas que son puramente temas de cristianos novatos. Ya es hora que dejes ese pecadito. Ya es hora que empieces a evangelizar. Ya solo son esos temas pude hablarles, porque si les hablaba de la conexión con Cristo, la entrega total, el morir al yo, no entendían. Entonces tuve que hablarles puros temas básicos, leche, que se supone que ya deberían entender, que se supone que ya deberían conocer. Cuando el libro de Hebreos capítulo 6 nos habla de los rudimentos de la fe, tal vez alguien me lo puede proyectar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Pablo está diciendo, o el que escribió los Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, otros tienen ese cuestionamiento porque es un autor desconocido, está diciendo, dejemos ya los rudimentos, sigamos a otras cosas. Otra vez vamos a volver a los mismos temas. ¿Cuáles son los mismos temas? El arrepentimiento de obras muertas. Arrepiéntete, iglesia. Tienes que arrepentirte para que Dios pueda bendecir tu vida. Ya usted como creyente ya se supone que ya eso lo entiende. Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las cosas básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos hacia otros temas que nos conecten a la perfección de Cristo. No echando otra vez, no devolviéndonos al fundamento de que del arrepentimiento. Y usted sabe que hay iglesias que solo eso se habla, porque los hermanitos les cuesta arrepentirse, y esos son los temas que le llegan. Pero no es necesario que se lo estén repitiendo. Si ya usted es cristiano y es espiritual, usted debería entender que eso tiene que hacerlo siempre. Arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hay que creerle a Dios, no dejen de creer, porque sin fe es imposible agradar. Es necesario que le estén diciendo eso, dice Pablo. Ya usted tiene que saber eso. Pero si es un carnal, hay que estarle motivando la fe y enseñándole a creer. Si es un espiritual, se supone que no tengo que hablarle de eso, porque hay otros temas más elevados que consumen también el tiempo.
¿Me explico? ¿Seguimos? Está hablando de rudimentos, de la doctrina de los bautismos. Hay que bautizarse, pastor. 10 años preguntando si hay que bautizarse. Jesús dijo, ejemplo sea ahora, que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es la cuestionadera? Tiene años y no se quiere bautizar. Es un niño. Y dice la doctrina de los bautismos, no dice el bautismo, porque la doctrina de los bautismos es el bautismo en agua, que obviamente Dios quiere que lo haga, es señal de sepultura del viejo hombre, para en ese sentido, pero también está el bautismo que entra bautizado al cuerpo de Cristo, del cual creo que se habla el libro de Corintios, si no me falla la memoria. En el momento, Corintios o Romanos, por ahí anda, en el momento que tú entras a la familia de Dios, eres bautizado en la familia de Dios. Entonces tienes que ver los hermanos como una familia, todos somos parte de un cuerpo. Ese es otro bautismo, pero también está el bautismo del Espíritu Santo. Eso es otro bautismo, que es investido de poder de lo alto y Dios te cubre y obviamente empieza a manifestar cosas sobrenaturales a través de tu vida, sobre todo conectándote con el Espíritu de Dios. La doctrina de los bautismos habla en plural, pero tú sabes que hay cristianos que hasta el día de hoy hay que estarles explicando sobre el bautismo del Espíritu Santo, y hay que estarles explicando sobre que todos somos una familia, y hay que estarles explicando que hay que bautizarse. Esos son rudimentos, un rudimento es un tema que se da y se entiende como fundamento cuando empiezas en Cristo. Pero si tienes 10 años en Cristo, ya deberías estar hablando de otros temas más altos. Porque se supone que eso deberías estarlo practicando. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Pero a veces usted llega a iglesia y solo de eso le habla. Porque son niños. Y usted oye otro diciendo, si uno sabe, te vas a ir al infierno. Son niños. Son niños. Hay otras cosas más importantes que hablar hasta dónde le llega la falda. Hay temas más importantes. ¿Quiere decir que no hay que hablar de eso? No debería, o al menos muy poco, porque ya se supone que usted debería entender cuál es la posición correcta al respecto. ¿Me explico? Entonces ponerse a gastar una hora y resto predicando sobre eso es, disculpe, pero es un desperdicio de tiempo. Si la gente no lo hace, entonces está mal. No. Dedicarle 2-3 minutos al sermón, o 1 minuto, hacer una cápsula como estoy haciendo yo es una cosa. Dedicarle 1 hora a la predicación de la ropa son otros $5. Es un ejemplo, ¿me explico? Entonces, hay temas sobre los cuales el Espíritu de Dios quiere que nosotros avancemos y no estemos volviendo otra vez a los rudimentos, menos con cristianos de muchos años. La imposición de manos. Hay que imponer manos, es de Dios. Jesús pasaba imponiéndole manos a Raimundo y medio mundo, a los niños y a la gente, dice que los tocaba, y Pablo lo hacía. Y hay gente que dice, no, hay que ponerle manos a la gente, eso no es de Dios. Son doctrinas básicas. Usted no debería estarse cuestionando sobre eso. Imponer manos en lo natural, e imponer manos también significa disciplinariamente. Cuando la Biblia habla de imponer manos, significa de imponerle un castigo. Es como cuando el papá le imponía la mano al chiquito. ¿Estamos? O sea, que le pongan disciplina en la iglesia también. No debería haber disciplinas. Nadie debería ser disciplinado en una iglesia. O sea, son niños. Ya debería entender que la Biblia dice que sí hay que disciplinar. Y cuando usted se va al libro de Timoteo, usted encuentra a Pablo diciendo que aquel que cause divisiones entre los hermanos, después de llamarle la atención un par de veces, póngalo en disciplina. Pero antes de ponerlo en disciplina, ¿qué es lo que dice la palabra? Usted lo puede leer, puede buscar el texto, que dice, repréndale públicamente para que los hermanos teman. A mí no me puede llamar la atención mi líder en público, porque eso no es de Dios. Y hace 20 veces el líder le ha dicho que deje de hacer eso y lo sigue haciendo. Sí puede. Jesús le llamó la atención en público a sus discípulos. Es que no, eso es humillar y avergonzar a la gente. Eso es ubicar a la gente. Se hace con amor y con dulzura.
Pero una persona que una vez le dice 2, 4, 5, 10 veces y no quiere hacer caso, ¿qué dice la Biblia? Repréndele públicamente para que los demás teman. Va a ser que tiene 10 años chismeando y le dice, hermanita, deje chisme. Hermanita, escuché que hubo otro problema y que usted metió a la hermana, hermanita, deje chisme. Y después 10, 20 chismes metía a la mujer y el pastor no la pone en disciplina. La doctrina de la imposición de manos no solo es poner manos para que la gente reciba, también es poner sanciones. Me explico, iglesia, son rudimentos. Me estoy saliendo un poco del tema, pero vamos. De la resurrección de los muertos. ¿Resucitarán los muertos, pastor? Es que hay unos que dicen que los muertos no resucitan. Ahora se me volvió saduceo. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Cuando lees Tesalonicenses, que habla de la resurrección de los muertos, 4, y entra al 5, cuando lees Corintios, al final Pablo hablando del cuerpo, cómo será transformado, y todos los últimos pasajes de Corintios 15, bueno, por ahí está. Usted no tiene que preguntarse si hay resurrección de los muertos de Apocalipsis, y Jesús está hablando, y ahí aparecen las almas, y los que hablan de ser resucitados, no van a venir que si hay resurrección de los muertos. Son bebés que preguntan estas cosas. Y del juicio eterno, ¿habrá juicio eterno? ¿Habrá un infierno? Entonces Pablo se topó con esos niños en Corintios. Y entonces está diciendo, ahora sí, volvamos a Corintios. No pude hablarles otros temas más profundos, más fuertes. Por ejemplo, un tema que va más allá de eso, de todos esos que usted citó, como le decía, parte de la conexión y comunión con el Espíritu Santo. Es un tema más profundo. ¿Me explico? De la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No, pero volvamos a Corintios, mija. Es que se le fue el versículo. Capítulo 3. Usted no era la que llevaba fresas un día de eso, ¿no? Ok, entonces ya saben lo que tienen que repartir aquí. Fresita, aleluya, gloria a Dios. Dice, os di a beber, dice que la fresa es buena para la memoria, por eso estoy bromeando. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Les di temas light porque no pueden llevar temas fuertes, es lo que estaba diciendo. No pueden comer comida sólida, como un bebé recién nacido no puede comer sólido, hay que darle lechita, porque si le dan un sólido lo enferma. ¿Seguimos? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cómo que andan como hombres? Andan como hombres naturales. Eso es lo que está diciendo, no como hombres espirituales. ¿Por qué? Porque en la iglesia todavía tiene celos. Aló. ¿Qué son los celos? No me voy a meter en eso. Aleluya. Porque ahí sí, pastor, te mete en problemas. El que cela ama, no, el único que tiene el derecho a celar es Dios. El que es celoso tiene un problema y no lo reconoce, porque la mayoría de los celosos dicen, eso no es un problema. Entonces, ¿tiene celos? Es un carnal. Y estoy hablando, cela a los hijos, cela al marido, cela a los hermanos, cela a todo. O sea, quiere la prioridad de atención y quiere controlar la persona. Y si la persona se va, ay no, tiene el hijo, y el hijo dice, ay, es que me gusta pasar la tarde con mi tía, y se va, y pasa el rato con la tía, ya ella está en la casa. Que a mí no me ama, yo soy la mamá, yo soy la que la parí. Yo prefiero a mi hermana. Y es una cristiana viejona con esas actitudes. En vez de alegrarse que el chiquito o la chiquita tiene conexión con otro familiar y anda alegre, lo cela. La cela. Y en la iglesia es igual. Es que la pastora abrazó a aquella y a mí no.
Ay, mi chiquita Pochita. Por favor. Eso es un bebé espiritual. Eso es un niño. Eso es un niño. Disensiones, discuten, se pelean unos pleitos que no jugando. Yo vi unos pleitos en una iglesia, gracias a Dios aquí no he visto esos. Y no es que seamos perfectos, pero yo vi unos pleitos en una iglesia que falta puño y machete. Son carnales. Eso no puede ser. Contiendas, todo tipo de pleitos, por cualquier cosa pelean. Usted sabe que en las iglesias se pelean mucho los de los líderes de alabanza y se pelean mucho las servidoras que están en cuestiones de cocina. Eso es una barbaridad. Organizan algo y se pelean las mujeres en la cocina. Y cuando están los de la alabanza están peleando. Y uno dice, ¿qué pasa? Son carnales. Y Pablo está diciendo, se comportan como carnales y se sienten espirituales, pero están viviendo una vida que demuestra un fruto carnal, no fruto espiritual. ¿Cómo rayos van a sentir pasión por las almas si lo que están es peleando con la vecina? Su corazón está absorto en cosas del mundo y de la carne. No puede estar absorto en cosas que a Dios le apasionan. Cuando se arrepientan, conecten con Dios y entren en el fluir del Espíritu, van a ver lo importante que es para papá, su Dios, las almas. Pero mientras no, seguirán viéndolo. Ah, bueno. ¿Le dije hasta qué versículo? ¿O no le dije? Seguimos, además vamos a seguir leyendo. Estamos en Corintios capítulo 3. Vamos a ir rápido. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Seguimos, ya yo expliqué todo eso, entonces voy un poco más rápido. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo está diciendo, a mí Dios me dio unas cosas, a Pablo le dio otras. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí empieza a hablar de plantar y regar. Ya hablamos de sembrar y cegar, ahora de plantar y regar. ¿Qué es plantar? Ok, continuamos, ahora nos vamos a devolver. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Continuaremos, pero vamos a hacer una pausa aquí. El apóstol reprende a la iglesia por la carnalidad en la que se encuentra, ¿verdad? Y usted puede leer que en medio de ellos había idolatría, comían carne a ídolos, todavía algunos practicaban ciertas cosas de idolatría, había fornicación, había divisiones, había un montón de cosas más, pleitos por bienes y un montón de cosas más, pero espirituales se sentían los más espirituales porque tenían fluir de dones en medio de la iglesia. ¿Ok? Pablo los reprende en este punto inicial porque se volvieron sectarios, porque unos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Pablo. Entonces él dice, uno es el que planta, otro es el que riega, otro es el que ciega. Creo, no estoy claro, pero usted lo puede revisar ahí en Google, que el fundador de la iglesia de Corinto fue Pedro.
Pablo llega, me parece, usted lo puede buscar, alguien lo puede buscar ahí, que fue el fundador de la iglesia de Corinto, Pedro. ¿Quién fundó la iglesia de Corinto? Estoy con la idea de que fue Pedro, Cefas. Pablo llega y planta palabra, fundamentos en medio de ellos, y luego llega Apolos y riega. ¿Qué quiere decir? Uno hizo un trabajo, otro hizo trabajo y otro hizo trabajo sobre el crecimiento de los cristianos, pero al final el crecimiento verdadero lo está dando Dios. ¿Me expliqué? Entonces lo importante no es quién. Pablo dice, uno dice Pablo, o me está sugiriendo o lo encontró. Pablo, fundador de la iglesia. Ok, entonces Pablo, citan a Pedro, entonces por eso estaba con la duda, ¿verdad? Porque se cita a Cefas. Pablo funda la iglesia y les mete fundamentos bíblicos, también Pedro obviamente porque está en la lista ahí, y les mete fundamentos bíblicos. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús es el Señor, solo eres salvo a través de Jesucristo. Pero luego Pablo se va a la ciudad y viene ¿quién? Apolos, un elocuente predicador que Dios usaba también en aquellos tiempos, y empieza a darles palabra y enseñarles. Ahora, unos dicen, yo soy del grupo de Pedro, otros dicen, yo soy del grupo de Pablo, y otros, yo soy del grupo de Apolos. Pablo los empieza a reprender y les dice, eso no es importante. Lo importante es que está la gente en Cristo, y no si eres parte del grupo mío, ni el grupo del otro, ni el grupo del otro. Somos todos hermanos en Cristo, y lo importante es que estamos en la fe. Deje ese sectarismo, eso no importa. Porque que usted se sienta que usted vino a los pies del Señor oyendo a Pedro, oyéndome a mí, diría Pablo, eso no es importante. Lo importante es que Dios está haciendo el trabajo en cada uno de ustedes. Entonces el que plantó en ustedes, diría Pablo, como fundador de la iglesia, fui yo. Y les hablé primero, pero luego vino Apolos y también les habló otros temas. ¿Qué importa? Uno planta. ¿Qué hace el que planta? Es el primero, cuando la persona está fresca en el Evangelio, no sé si me comprende, que le empieza a trabajar el corazón para Cristo. Ya sea el que le presenta a Jesús o el que lo empieza a trabajar. Un ejemplo, llega un evangelista y predica. La persona aceptó a Cristo. ¿Qué está haciendo el que evangeliza? Está cegando. Oraron por la familia, muchos familiares, por esa persona, muchos familiares y muchos de la ciudad. Hicieron una campaña evangelística. Vino el evangelista y predicó. Y la persona aceptó a Cristo. El evangelista lo cegó. Lo agarró para Cristo, lo ganó para Cristo. ¿No? ¿Me explico? Pero el evangelista no se quedó a trabajarlo. El evangelista, ¿qué hizo? Se fue. Y lo agarró el pastor. Y entonces el pastor empieza a trabajarlo y enseñarle los fundamentos de Cristo, cómo caminar en el Señor y todo lo demás. Pero luego aparece un maestro en la iglesia y le empieza a enseñar a esa persona también. Entonces el pastor plantó, pero el otro lo regó. Pero al final, ese cristiano se vuelve un líder tremendo. ¿Producto de qué? De que hubo gente que estaba orando, o sea, sembrando, labrando la tierra, sembrando desde el inicio, sembradores, producto de que alguien salió a cosecharlo, un evangelista, para poner un ejemplo, en una cruzada, una campaña, producto de que alguien también plantó en él los cimientos y las bases del cristianismo, un pastor, y también ha madurado como cristiano, producto de que un maestro lo estaba instruyendo. Pero al final, todo eso es obra de Cristo. Está firme porque Cristo le dio el crecimiento, Dios le dio el crecimiento. Entonces, no importa, al final todos son colaboradores de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces, diferentes personas pueden ser una influencia en su vida. Y gracias a Dios por los que han sido influencia en su vida. Pero al final, la influencia de influencias es Dios. Pero ¿qué pasa cuando la influencia no es correcta? Vamos a seguir. Hay un fundamento, dice Pablo, y el fundamento es Cristo. Cuando se va a construir una casa, tiene que haber una piedra angular, un fundamento. Entonces, ese es Cristo. Pero sobre ese fundamento, esa losa donde tiran el cemento y todo, que bien macizo, encima de eso empiezan a construir otros.
Entonces, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, sobre el fundamento de que Jesucristo es el que salva y Él es el camino y todo lo demás, y sobre ese fundamento el pastor y los maestros y los otros hermanos que le enseñan a usted palabra, lo enseñaron bien y lo convirtieron en un buen cristiano, están edificando una construcción de oro. Si lo hicieron más o menos, de plata. Si las enseñanzas y el fundamento que vino después de que aceptó a Cristo no fue tan bueno, ya después piedras preciosas. Y después ya va bajando madera. Y si tal vez están enseñando paja, y disculpe la expresión, ya es heno. Y si están enseñando estupideces, hojarasca. Seguimos para que vean lo que estoy diciendo, que es así como se interpreta. La obra de cada uno se hará manifiesta, la obra de cada uno de los que está edificándole a usted. Si la persona que está enseñándole a usted, si la persona que lo está pastoreando, si la persona que ha ido colaborándole, está enseñándole bien, su obra será manifiesta, porque usted será un cristiano de oro, de plata o de piedra preciosa, y va bajando. Pero si le está enseñando mal o medio, ya va a bajar a madera, luego ya va a bajar ¿me explico? Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, ustedes muestran mis enseñanzas. El comportamiento del pueblo muestra las enseñanzas de aquel que lo instruye. Ok. Aunque usted sabe que hay gente que se comporta no como le enseñan, pero mucho influye lo que le enseñan. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Cuando pasen por las pruebas se sabrá. Pues cuando usted pasa por la prueba, todo lo que usted ha oído durante años, usted debería de aprovecharlo y plantarse y creerlo para pasar la prueba. Pero si usted no lo aprovecha, demostrará que le estaba enseñando mal, o que usted se está comportando mal. ¿Ya me entendió? El fuego demuestra, revela, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, los problemas demuestran de qué los hijos espirituales que estamos formando, para que me entiendan. Las pruebas demuestran de qué los estamos formando aquellos que influimos sobre otros. Si los estamos formando de pura madera, hojarasca, o lo que sea, o los estamos formando como oro. ¿Seguimos? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, o sea, si la obra, después de que vino el evangelista, para que me entienda, vino la salvación, la obra de los que trabajaron ahí, o sea, tanto el evangelista, porque la obra del Espíritu Santo es el fundamento, tanto el evangelista vino a Cristo, pero la obra del evangelista, la obra del pastor, la obra de los maestros, la obra de los líderes y la obra de todos aquellos que han trabajado en usted durante años, si usted permanece después de las pruebas, dice, si permaneciera la obra de alguno, o sea, la obra del evangelista, la obra del pastor, la obra de, ¿estamos? Que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quién va a recibir la recompensa? El evangelista, el pastor, el maestro. ¿Por qué? Porque cuando vengamos ante Cristo, Jesús va a decir, este y aquel vinieron y permanecieron en Cristo, Eric, por causa de la palabra que usted les estuvo sembrando. Pero llego yo delante del Señor y Jesús llega y dice, bueno, Eric, vamos a ver cuánto fruto hay de todo lo que trabajaste esos años que predicaste, por 20 y resto de años la palabra de Dios, reviso, chequeo. Y ahí no hay ninguno. ¿Me expliqué? Igual el evangelista, igual el pastor, igual los líderes. ¿Por qué? Porque si la obra permaneciere, y la obra es la gente, el fruto, en el día, cuando todos estemos delante del Señor, Dios nos recompensará por ese fruto. Pero si no hay fruto, ¿de qué nos va a pagar? Si no llegó nada, ¿qué nos va a recompensar en la vida eterna? He aquí, bendito, entra al reino, y esta es la bendición que tengo para ti, por todo ese montón de congregación que tuviste. ¿De dónde está la congregación?
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Seguimos? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. O sea, si entro solo yo y no se salvó ninguno de la iglesia, yo voy a sufrir una pérdida. ¿Cuál va a ser mi pérdida? El fruto. Si bien él mismo será salvo, el evangelista se va a salvar, el pastor, el líder va a ser salvo él, pero el fruto lo va a perder porque no llegó ninguno. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego va a ser salvo, pero también por ser pasado por la prueba. Y si entró como pastor al reino y entró, es porque usted pasó las pruebas. ¿Me estoy dando a entender? ¿O los perdí? Por fuego será pasado el que te instruye, y por fuego serás pasado tú. Pero el que te instruye, si te instruye mal, tú te puedes perder. Él no se va a perder por ti, él se puede perder por su propia mano, por no portarse bien después de pasar él por el fuego. Pero él puede afectar tu vida espiritual si te está enseñando como jarrasca. ¿Me di a entender? Y si él fue un buen maestro y sobreedificó bien, o un buen pastor, o un buen guía, un buen evangelista, y sobreedificó bien, te enseñó cosas buenas, y estuvo contigo y todo lo demás, y te perdiste, Dios no le va a tomar en cuenta a él. ¿Por qué no le va a tomar en cuenta? Porque él está haciendo la obra correcta. Pero él tendrá una pérdida. ¿Cuál será una pérdida? Se le fue un fruto, se le fue un galardón, no sé si me comprende. Él va a sufrir pérdida. Ahí dice, si la obra de alguno se quemare, después de que Dios nos pasa por el fuego, si no aprobamos, el que te sobreedificó, porque el que te edifica es Dios, el que te sobreedificó, el que construyó sobre ti, el que te enseñó, el que te apoyó, el que te instruyó en el camino del evangelio. En este caso diría Pablo, yo como el que los estoy trabajando, si ustedes se pierden, yo pierdo. Se quema la obra, Corinto, no queda ni uno, yo pierdo ¿qué? Fruto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque yo me estoy salvando por ser pasado por el fuego. ¿Seguimos? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este versículo se interpreta y tal vez no se conecta con el contexto, pero usted tiene que entender el contexto. No entienden, está diciendo Pablo, que Apolos, Cefas y yo, lo que estamos haciendo es el trabajo que Dios nos mandó a edificar encima del fundamento, que es Cristo. Hacer que el edificio que son ustedes crezcan espiritualmente hasta que alcancen la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ustedes no entienden, pero ahorita son un montón de carnudos. Pero nosotros estamos haciendo la obra. Si ustedes se pierden, es por dos razones. Uno, porque nosotros hemos predicado mal. O dos, porque ustedes no han obedecido a lo que nosotros predicamos y se han convertido en oidores olvidadizos. Pero si ustedes se pierden, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, yo voy a perder mi recompensa. Todo el tiempo que trabajé con ustedes, no me lo toman en cuenta, no hay fruto para mí. Pero no quiere decir que yo me vaya a perder, porque yo seré pasado por fuego. Y si apruebo, yo entraré al cielo. Pero no tendré fruto, y ustedes son mi fruto. Y no tendré nada que presentarle a Dios, iglesia de Corinto, porque todos ustedes se perdieron, pues fueron unos carnales. ¿No saben ustedes que son todos templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Sigamos. Si alguno destruyera el templo de Dios, ustedes no entienden que ustedes son el templo de Dios y que yo les estoy hablando palabra viva, pero luego viene otro patas vuelta y les está enseñando mala doctrina. Ustedes no saben que el que destruya el templo de Dios, que son ustedes, Dios lo destruirá a él. A ese falso maestro, a ese falso apóstol, a ese falso que está levantando una doctrina equivocada y los está pervirtiendo de la verdad.
Ustedes no entienden, ese es el contexto en el que Pablo está hablando. Si alguno destruyera el templo de Dios, que son ustedes, Dios le destruirá a él, a ese falso predicador, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? Yo me cuido de hablarles bien, de chichiñarlos, de enseñarles la verdad y mostrarles el camino, pero no puedo porque son un montón de carnales. Y estoy preocupado de que mi obra se pierda y no haya fruto, porque están peleando de que si yo soy de este, yo soy del otro y yo soy del otro, y tienen un chorro de pecados en ustedes. ¿Acaso no vine yo a enseñarles palabra? ¿A quién están oyendo? ¿Quién los está apartando? Son el templo de Dios. ¿Quién les está enseñando basura? Porque hay gente que está recibiendo buena palabra y se ponen a oír un montón de estupideces. Algunos se judaizan, para que me entiendan. Algunos empiezan y si no me he visto así no soy salvo. Y otros dicen, no, es que hay que hacer 7 vueltas y eso, no, para que caiga la presencia. ¿Quién los está enseñando mal? El que destruya el templo de Dios, que son ustedes, dará cuenta. Pero ¿sabe qué? Me está robando el fruto. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Jesús dijo, mirad lo que oís. Ven el ojo a lo que escucha. ¿Por qué? Porque usted no puede andar escuchando cualquier cosa y siguiendo cualquier doctrina. Cuando ya Dios trabaja en tu corazón y usted de verdad sabe cómo es el asunto, usted lo que tiene que es seguir creciendo y madurando. Punto. Y hay puntos importantes para Dios. Y un punto importante es la salvación de las almas. Es fruto para vida eterna. Un punto importante para Dios es portarse bien. La fe sin obras es muerta. Aunque me porte mal, yo seré salvo. La fe sin obras es muerta. Pórtate bien, que conviene. Aquí no se te enseña a hacer lo que te da la regalada gana, ¿o sí? ¿Ok? Y suelta la billetera. También tiene que ver, es fruto. Usted no puede decir que está lleno de amor y ve a un hermano en necesidad y nada más le dice chau, chau, bye, bye. Eso es lo que dice la Biblia en términos generales, hablándolo en tico. Que ves a alguien en necesidad y nada más como si nada. No. Tienes que hacer caridad también. ¿Eso te va a salvar? No. Pero es fruto. ¿Ganar almas me va a salvar? No. Pero es fruto. Portarme bien y andar en santificación y la mejor manera como cristiano empoderado y dejar un montón de pecados y vivir una vida casi como si fuera Jesús en esta tierra me va a salvar. No, pero es fruto. ¿Qué me va a salvar? Haber creído en Jesucristo, entender que Él pagó el precio por tu salvación y que no hay otro nombre en el cual puedas ser salvo. Agarrarte de Él, y puede que entres dejando los pelos en el alambre, pero si Dios no encuentra ningún fruto, puede que no entres, porque el árbol que no da fruto será cortado. Entonces hay gente que no está, disculpe, no quiero, hay gente que está dando poco fruto, no voy a decir que no está dando fruto, está dando poco fruto en la caridad. Son más agarrados que un monumento de él. Evangelizando, no evangelizan a nadie. Y se portan un poquito mal, para no decirte que se portan bastante mal. Están en riesgo de que lo que se está formando en ellos sea hojarasca y no oro. Nosotros somos llamados a ser oro y producir mucho fruto. Ay, 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 pastor, sí, dígalo, ay, ay, ay. Entonces sacúdete ya, iglesia, y recuerda que hay gente que no conoce a tu Salvador, que así como Dios vino a ti y te transformó para bien, hay otros que tienen necesidad.
Cuando tú empieces a buscar las almas y hablarles de Cristo, muchos de tus problemas se van a solucionar solos. Porque un trabajador recibe remuneración, recompensa. Y hay mucha gente que no se le solucionan los problemas porque solo piensan en ellos. Y eso no está bien. ¿Entendió, iglesia? Este era el tema que tenía para ustedes hoy, pero no he terminado. Me quedan 5 minutos. Técnicamente, y a veces saben que el pastor, hoy empezamos más tarde, entonces, por la gracia del Señor, son 10. ¡Aleluya! Entonces, hasta aquí el tema. Más fácil. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Lo que quiero poner en tu corazón es que es importante que produzcas fruto para Dios, y una manera de producir fruto es ganando almas para Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a tus hijos y oro para que pongas en ellos la pasión por las almas, el fuego, Dios del cielo y de la tierra, y ese amor por el prójimo, para que entiendan que están aquí no solo para vivir por sí mismos, sino también para producir fruto para vida eterna, el cual tú darás recompensa, como lo dijo Jesús, en la vida eterna. Ese fruto será recompensado, y yo quiero recibir fruto, pero también quiero que ellos reciban fruto el día de tu venida y de tu visitación, y cuando tú galardones a tu pueblo. Por eso oro por ellos, para que sus corazones se abran a hacer tu buena obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya sabe, orando por las almas, ya sabe, yendo por las almas, y ya sabe, atendiendo las almas, y ya sabe, teniendo misericordia del necesitado. Produces fruto en el nombre de Jesús para el reino de Dios, y portándote bien. Aleluya. San Marcos capítulo 2, versículos 13 y 14. Oficialmente terminó la enseñanza. Aleluya. ¿Me regala 5, 6, 7, 8, 9 o 25 minutos? Amén. No, mentira, son 5, máximo 10. Padre, en tu presencia estoy. Dice la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él. Está hablando de Jesús, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Esta historia nos habla del pasaje cuando Jesús entra en la vida de Leví. ¿Quién era Leví? Mateo, que usted lee como San Mateo, el escritor de Mateo. Leví, este hombre, que es el mismo Mateo, fue llamado a ser apóstol del Señor. Él vivía una vida, por decirlo de esa manera, pagana, apartada del Señor. Él estaba en sus propios asuntos. Él era un publicano, cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran gente que denigraba al pueblo de Israel, porque ellos les cobraban a sus propios hermanos impuestos para el imperio romano. Ellos no se conectaban con las cosas, por decirlo de esa manera, rituales ni espirituales, porque ellos eran tenidos como ciudadanos de segunda categoría, porque eran considerados traidores a la obra del reino de Israel. Este hombre vivía de eso. Él se aprovechaba de sus hermanos, porque su ganancia era poner un tributo más alto para poder darle a Roma y quedarse con parte. La única manera que él pudiera prosperar era elevando el factor tributo, porque el imperio le ponía un canon y él tenía que llegar a ese mínimo, y para llegar a ese mínimo él podría llegar exprimiendo a sus hermanos, pero para poder subsistir él tenía que cobrar más. Entonces la manera como él sobrevivía era extorsionando literalmente a sus hermanos conciudadanos israelitas. La gente no los quería, la gente los odiaba, literalmente odiaban a los publicanos, literalmente, aunque eran judíos también, por la obra que ellos hacían. Su trabajo era indigno para los judíos. Pero Jesús, que es el Señor de señores, que pesa los corazones y sabe en qué puede transformarse una persona, un día caminando, después de haber hecho su obra evangelística, porque Jesús venía de sanar a un paralítico. Después de sanar el paralítico se fue a la mar, y desde la barca predicaba a las multitudes, y ahí reposó. Y también cuando baja de la barca va caminando, y en algún momento se topa un hombre sentado en el banco de los tributos. La palabra dice que Jesús lo vio.
Y al mirarlo, Jesús le dijo: sígueme. Y el hombre inmediatamente se levantó y le siguió. Este hombre era Leví. ¿Qué estaba pasando ahí? Era una conexión sobrenatural que ya estaba preparada de tiempo antiguo. Había gente que había estado orando por Leví. Había labradores que habían orado por su alma. Había obra que había sido hecha y derramada con sangre. Y Leví era uno que estaba siendo ordenado para salvación, pero él no lo sabía. Jesús, que era el segador, salió en ese momento y él está conectado con el Padre. Él sabe cuál es la voluntad de Dios y él va caminando y mira a este hombre. Él sabe que no necesita una elocuente speech, una parla muy grande, una prédica muy extensa. Él solo sabe que necesita mirarlo, fijar los ojos en él, y que aquel hombre fije los ojos en él. Y como él conoce la necesidad de esa alma, él sabe que el corazón de Leví está ardiendo por un cambio. Él sabe que Leví está desesperado, que está listo, que la mies está madura. Simplemente le dice: sígueme. Y el hombre inmediatamente tira las cosas, se levanta y empieza a seguir a Jesús y se convierte en uno de sus apóstoles. Porque tú no sabes la obra que Dios está haciendo en el corazón de la gente, pero Dios sí sabe lo que la obra del labrador y la obra de la semilla está produciendo internamente de cada corazón. Él necesita obreros que salgan y que en el momento oportuno lancen, disculpa, la palabra, y la palabra toque los corazones. Y tú eres el obrero que Dios está llamando para hacer esa buena obra. Tú tienes que andar conectado como lo andaba el rabí, como lo andaba el maestro de Galilea. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le dijo: sígueme. Y Leví tiró todo y le empezó a seguir. Pero después de eso, el mismo Jesús se convirtió en aquel maestro que iba a sobreedificar a Leví, en el que iba a plantar a Leví, y lo puso y lo enseñó y lo trabajó por 3 años y medio, y le enseñó verdades, le enseñó la escritura, le enseñó actitudes, le enseñó que el Espíritu de Dios estaba presto para entrar en él y llenarlo y transformar su vida. Leví recibió, Leví renunció, Leví obedeció, y cuando llegó el momento oportuno, él fue pasado por la prueba como todos los demás, porque su maestro fue quitado, pero Leví permaneció. Aunque la gente lo criticó, aunque la gente habló mal de él, aunque la gente les persiguió, la fe en Leví todavía permaneció, porque Dios había sembrado vida en él. Jesús, el que plantó fue la semilla, y esa semilla se mantuvo. Aunque hubo dudas, Leví permaneció. Y después de que eso pasó, vino el Espíritu de Dios sobre él, lo llenó y lo invistió de poder. Y después ese mismo Leví, que nadie daba nada por él, se levantó y empezó a predicar, escribió el Evangelio y declaró la palabra de Dios a muchas personas, y se convirtió en un instrumento para ganar almas. Inclusive fue martirizado por causa de Dios, pero Leví hizo lo que tenía que hacer, porque la palabra que entró en él produjo fruto. Al final no fue la obra de los labradores, fue la obra de Dios en el corazón de Leví. Pero tú no sabes lo que Dios quiere hacer con los que están afuera, pero ellos necesitan que te levantes. Pero un día Leví se levantó y le siguió. Hoy Jesús te dice: levántate y sígueme. Vamos a predicar que no estás solo. Yo haré la buena obra, pero te necesito. Si no, ellos no serán salvos. Iglesia amada, haz obra de evangelista. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gracia, la paz y la misericordia del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida y sobre la mía. Los despido en el nombre de Jesús. Amén y amén.